Buenas tardes, apreciado tutor y compañeros del área de guitarra de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Les envío un cordial saludo a todos. El presente video se refiere a la fase 3, en la cual la actividad nos pide que hablemos de 3 compositores que tuvieron muchísima influencia en la guitarra y en todas las composiciones importantes de la guitarra. En este caso he escogido a 3 compositores que me llaman mucho la atención, como es Gaspar Sanz, como es Francisco Tárrega y como es Fernando Carulli. Para hablar un poco de Gaspar Sanz, él es un compositor aragonés, español, nacido en el siglo XVII. Él escribió 3 volúmenes para guitarra barroca. Quiere decir que fue una de las personas más importantes en el crecimiento del estudio y la introducción a la guitarra. Fue un compositor, guitarrista y organista del barroco español. Él estudió música, teología, filosofía en la Universidad de Salamanca, donde más tarde fue nombrado profesor de música. La instrucción de música sobre la guitarra española de Gaspar Sanz es una obra de indudable importancia para la historia, como lo podemos observar, española, y no solo española, sino occidental. Se destaca y tuvo un papel importantísimo en el repertorio y los tratados de guitarra que han sido señalados y estudiados en numerosas ocasiones. La instrucción de música sobre la guitarra española de Gaspar Sanz es una obra de indudable importancia en este repertorio de la música y la guitarra. En cuanto a Fernando Carulli, que es mi segundo compositor elegido, nació en Nápoles, en Italia, el 9 de febrero de 1770. Fue compositor y guitarrista italiano, considerado como uno de los mejores profesores de la historia de la guitarra. Muchas de sus más de 400 piezas se utilizan como métodos de aprendizaje y perfeccionamiento de las técnicas para manejar este instrumento. Qué cosa tan interesante. Fernandino María Mejía Pascal y Rosario Carulli nació en Nápoles, como ya lo había mencionado, en 1770, en el seno de una familia acomodada. Como muchos jóvenes de la época, aprendió la teoría musical con un sacerdote músico aficionado, siendo su primer instrumento el violonchelo. Posterior a esto, él se dedicó a estudiar, a practicar, a enseñar y a escribir los volúmenes para que las personas pudieran estudiar la guitarra. Pero cuando a la de 20 años descubrió la guitarra, él abandonó el violonchelo y abandonó todos los instrumentos que tocaba. Por aquel entonces no existían auténticos profesores de guitarra en Nápoles, lo que lo obligó a desarrollar su propio estilo y su técnica. Luego, posterior a esto, él publicó su método, que ha permanecido hasta la actualidad como un material didáctico de referencia para las personas que queremos aprender la guitarra. Sus conciertos en Nápoles le dieron la suficiente popularidad para empezar las giras por el resto de Europa. Sobre 1801, Carulli se casó con la francesa Marie-Joséphine Boyer, con quien tuvo su hijo Gustavo. Luego se trasladó a Milán, donde publicó algunas de sus obras. Su enorme popularidad hizo que en 1808 se trasladara a París, donde permaneció el resto de sus días componiendo y ejerciendo el profesorado de guitarra. Él falleció en esta ciudad el 17 de febrero de 1841. ¡Qué gran pérdida! Ahora quiero hablarles por último del compositor Francisco Tárrega. Él nació el 21 de noviembre de 1852 en Villarreal, provincia de Castellón, España. Se dice que el padre de Francisco tocaba flamenco y varios otros estilos musicales en su guitarra. Cuando su padre estaba trabajando como vigilante en el convento de San Pascual, Francisco tocaba la guitarra de su padre e intentaba reproducir los hermosos sonidos que había escuchado. El apodo de Francisco cuando era niño era Quiquet. Cuando era niño se escapó de su niñera, cayó a un canal de riesgo y se lastimó los ojos. Temiendo que su hijo perdiera completamente la vista, su padre se mudó con la familia a Castellón de la Plana para asistir a clases de música, porque como músico podía ganarse la vida, aunque fuera ciego. Sus 2 primeros profesores de música fueron Eugeni Ruiz y Manuel González, que eran ciegos. En 1862, el concertista de guitarra Julián Arecas, de gira por Castellón, escuchó tocar al joven Tárrega y aconsejó al padre Tárrega
que permitiera a Francisco venir a Barcelona, estudiar con él, y el padre de Tárrega estuvo de acuerdo, pero insistió en que su hijo también tomara lecciones de piano. La guitarra no era como bien vista como un instrumento principal, sino como más bien como de un acompañamiento para otros cantantes. Mientras que el piano pues sí era bastante popular en toda Europa. Sin embargo, Tárrega tuvo que suspender sus lecciones poco después cuando Arcas partió para una gira de conciertos en el extranjero. Aunque Tárrega solo tenía 10 años, se escapó e intentó iniciar una carrera musical por su cuenta, tocando en cafeterías y restaurantes de Barcelona. Gracias.